Niños, continuando con el sujeto, hoy día nos toca las clases de sujeto, pero antes vamos a hacer un recordatorio de todo, ¿no es cierto? No se olviden que hay que, para ir avanzando poco a poco, tenemos que saber qué es la oración, las partes de la oración, sujeto y predicado, cómo se reconoce el sujeto en la oración, cómo se reconoce el predicado en la oración. Para todo eso ya les he enseñado que el truco es primero identificar el verbo. Una vez que hemos identificado el verbo, preguntamos al verbo, ¿no es cierto? ¿Qué? Por ejemplo, si decimos Juana come manzana, ¿qué? Primero la pregunta, ¿qué come Juana? Manzana. Come manzana. Ese es el predicado. Y luego, como ya hemos identificado el predicado, ya les he dicho que se subraya empezando desde el verbo. Hemos identificado el predicado, pasamos a identificar el sujeto. ¿Qué más dice? ¿Qué se dice de Juana? ¿Cierto? Come manzana. Ahora decimos, ¿quién come manzana? Juana. Entonces ya hemos ubicado a Juana, que es el sujeto. El otro, a partir del verbo, come manzana, es predicado. Esas cositas tienen que ir ejercitando, identificando, poniéndose ustedes. Ya les voy a poner varias tareas para que vayan identificando el verbo, el sujeto y el predicado. Después ya hemos hecho el núcleo del sujeto, es el mismo sujeto, el núcleo del predicado es el mismo predicado, ¿no? Entonces, teniendo todas esas cositas, ya vamos avanzando poco a poco, porque la base es la oración, definitivamente. Saber ubicarnos bien, saber diferenciar las partes, cómo está dividido y todas las cosas. Ahora vamos a pasar a las clases de sujeto. El sujeto es de dos clases, sujeto tácito y sujeto expreso. Bien, entonces ustedes me van a decir qué es el sujeto tácito. Es aquel que no se nombra en la oración, pero que sí se sobreentiende. Si yo te digo, recibió una carta, recibió una carta. Tú piensas de que recibió, de repente, por ejemplo, sale, alguien toca la puerta, sale Juan, y bueno, pues le entregaron una carta. Y yo ya no digo Juan recibió una carta, sino se sobreentiende que el que salió era Juan y que él está recibiendo la carta. Yo simplemente digo, recibió una carta. No se sabe de quién, pero recibió una carta. Entonces, ese es el sujeto tácito, se sobreentiende. Están jugando fútbol Raúl y César. ¿Ya? Entonces digo, están jugando Raúl y César con otros equipos o con otro equipo. Ellos perdieron. ¿Quiénes perdieron? Raúl y César. Ya no voy a estar mencionando al sujeto, ya no voy a estar diciendo Raúl y César perdieron. Ya no, porque se sobreentiende, porque de repente eran nuestros hermanos que vivían en la casa, no sé, o de repente son los vecinos. Entonces decimos, ellos perdieron.
Ese es el sujeto tácito. Otro ejemplo que podemos poner también es tenemos en casa un perro y un gato, ¿no? El perro se llama, por ejemplo, Negro. La gata se llama Rosa. Ya no voy a decir el perro negro, la gata rosa. Están jugando. No, esos animales juegan. Nada más se sobreentiende que son los que están jugando es negro y rosa. A eso se refiere sujeto tácito, que se sobreentiende. Después viene el sujeto expreso, aquel que está mencionado en la oración. Eso ya ustedes saben. Esas oraciones que ustedes escriben, por ejemplo, Carla es una niña aplicada, es el sujeto expreso, porque está expresando, está nombrando en la oración. Si decimos, por ejemplo, el loro y el papagayo se fueron. Y decimos simplemente los animales se fueron, o las aves se fueron, ¿no? Ese es tácito. Pero si yo digo la lora Aurora, de repente el gallo Pedro, se pelearon. Estamos nombrando a los animales en la oración con el nombre de los animales. Entonces eso es el sujeto expreso. En cambio, cuando no se nombra, no se menciona por el nombre a ninguna cosa, a ningún animal, a ninguna persona, es sujeto tácito. Ellos comerán. Estás indicando a tus hermanos que ellos comerán. Pero si se llama, por ejemplo, tu hermana se llama Susana, tu hermano se llama Pedro, entonces dicen, Pedro y Susana comerán. Eso viene a ser sujeto expreso, que se está mencionando en la oración. ¿Ya? Estoy repitiendo varias veces para que ustedes, por favor, comprendan. Porque para tomarles el paso será, escriban 2 oraciones con sujeto expreso, 2 oraciones con sujeto tácito. Entonces ustedes para eso tienen que diferenciar tácito, donde no se menciona el nombre, ni de las personas, ni de los animales, ni de los objetos. Estos útiles me mortifican. Ya no estoy diciendo este lapicero, este plumón, este cuaderno, ¿no? Esos niños son malcriados. De repente estoy viendo jugando a Saúl, estoy viendo que está corriendo Carlos, entonces digo, esos niños están jugando. Cuando se escribe el nombre de las personas y de los animales en la oración se llama sujeto expreso. Y sujeto tácito cuando no se menciona, cuando no se nombra en la oración al sujeto. O también puede venir ejercicios, pon a un costado sujeto, si la oración es sujeto tácito, pones ST. Si la oración es sujeto expreso, pones SE. También puede ser otra pregunta. Entonces, para todas esas cosas tenemos que estar nosotros capacitados. Ahora, el sujeto expreso puede ser simple
y puede ser compuesto. Simple es el que consta de un núcleo. ¿Ves? Ahora el que no sabe núcleo, bueno, pues el que no ha estudiado diría ahora, ¿qué es el núcleo? Pero ya hemos estudiado el núcleo del sujeto, es el mismo sujeto. El núcleo del predicado es el verbo. Ya ves cómo estamos siendo paulatinamente, estamos subiendo, estamos avanzando. Por eso vamos poco a poco, pero con paso seguro y firme. Entonces, el expreso se divide en simple y compuesto. Simple consta de un solo núcleo. Los niños corren en el parque. Núcleo del sujeto, niños. Los niños podemos también agregar, pero los es el artículo. Pero como te está preguntando de quiénes los niños corren en el parque. ¿Quiénes corren en el parque? Los niños, el núcleo del sujeto. ¿Qué se dice de los niños que corren en el parque? Ese es predicado. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo puede ser, brinqué muy alto. ¿Quién brincó muy alto? Yo, ese es sujeto tácito, porque yo no estoy diciendo yo, Yolanda, brinqué muy alto. Yo brinqué alto. Se sobreentiende que se refiere a mí o me refiero, ¿no? A mí. Por eso hay que saber diferenciar el sujeto tácito del sujeto compuesto. Enseña bien. Se refiere a la profesora de matemática. No vamos a decir, la profesora Pilar enseña bien. Ese es un sujeto expreso. Ahora ese sujeto expreso vuélvelo al tácito. Ella enseña bien. Ladra fuerte. Se supone que el perro, ya no estamos diciendo el perro ladra fuerte. Ese es expreso. Cámbialo al tácito. Ladra fuerte. Ya ven, niños, qué bonito cuando lo sabemos diferenciar, el sujeto del predicado, sabemos diferenciar el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, ya va a ser fácil. Es el sujeto simple. Ahora viene el sujeto expreso simple. Ahora viene el sujeto expreso compuesto. Como su nombre lo dice, consta de dos o más núcleos. ¿Cómo es eso, profesora? En una oración puede haber dos núcleos. Por decirte, el perro y el gato juegan mucho. El perro y el gato ya son dos sujetos y como el sujeto es el núcleo del sujeto, ahí hay dos núcleos. Ahora, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, Carmen, María y Teresa son mis hermanas. Ahí hay tres sujetos, tres núcleos. Entonces, ese sujeto expreso compuesto, que puede estar formado por dos o más núcleos. Ahí no hay problema, no van a tener problemas. Lo único que yo quiero es que lo identifiquen bien, lo diferencien bien, el sujeto tácito del sujeto expreso. Sujeto tácito donde no se menciona para nada al sujeto. Caminas bajo el sol, le digo a una niña, ya, que se llama, por ejemplo, Perla. Ya no le voy a decir Perla, camina bajo el sol, no. Caminas bajo el sol, ya, se sobreentiende que es ella, porque está caminando, es la única, ¿no es cierto?,
Entonces, las oraciones lo podemos hacer con 2 sujetos o con 3 sujetos. A eso se llama sujeto expreso compuesto, con un solo sujeto, sujeto expreso simple. Bien, niños, cada cosa les vamos a enviar con su ejercicio, su copia. Vayan estudiando, porque si no, no vamos a saber, a último momento no vamos a saber diferenciar nada. Gracias.